Saludamos a las personas que nos acompañan en estas charlas sobre el Código Procesal Agrario y les agradecemos mucho que estén sintonizándonos, acompañándonos, viéndonos o escuchándonos en las diferentes plataformas. Hoy recibimos en estas pláticas a la máster Rebeca Salazar. Rebeca tiene su maestría en resolución alterna de conflictos, es especialista en derecho agrario. Además, durante muchísimos años ha sido y es jueza agraria. También en la actualidad se desempeña como gestora, que ahora nos vas a comentar un poquito qué es este puesto, porque es una función nueva que muy importante que tenemos dentro de la organización administrativa del Poder Judicial. Y bueno, comentábamos un poco, además de sus habilidades de pintora, cocinera extraordinaria de ceviches y otras delicias, y su amor indiscutible por sus queridas mascotas, además de una gran atleta. Y como dice otro compañero juez, además su profunda posibilidad de comer muchísimo porque tiene un metabolismo de privilegio. Bueno, a estas edades eso pues resulta sumamente importante. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, Magda. Muchas gracias. Bueno, creo que lo primero que me gustaría que conversáramos es hablemos de la gestoría para ya empezar a colocar el contexto de esta reforma procesal agraria tan importante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio y poder explicar sobre este tema. Un saludo a todos y todas que nos están en este momento pues observando. La gestoría, como bien dijiste, es un puesto nuevo, es muy nuevo dentro del Poder Judicial. Ya existen distintas gestorías en las distintas materias, ¿verdad? Se ha ido generalizando y se ha visto pues que ha tenido un muy buen resultado en el sentido de que las diferentes, nosotros servimos como este ligamen con los despachos y con el tribunal, en el caso de nosotros solo un tribunal, y con las jefaturas de los distintos departamentos, ¿verdad? Entonces, ya probablemente, por decirte un TEIN, no tiene que ir buscando juez por juez para X situación, no sé, de las tantas que se presentan incluso la dirección de planificación, sino que tienen el ligamen a través de mi persona, a través de los gestores. Y bueno, lo que nos toca es un poquito, como estamos adscritos al Centro de Gestión y Apoyo, pues la idea es mejorar los despachos en todo lo que se pueda, equilibrar las cargas de trabajo, buscar recursos donde sea, debajo de las piedras. Donde sea para, bueno, por ejemplo, ahorita estamos buscando recursos que no hay para el tema de las cámaras y de las grabaciones que necesitamos que trae el nuevo código. Necesitamos recursos con permisos de salario, permisos con goce de salario para para nos ayuden en la colaboración del fallo, porque hay cargas de trabajo muy elevadas en algunos despachos y, bueno, vos sabés de que el recurso humano no da abasto. Sí. Entonces, pues sí tratamos de gestionar a través de los jueces del centro, darles colaboración donde detectamos a través del seguimiento de los indicadores de gestión, haya esa necesidad, ya sea dotando de estos jueces, que también son especialistas en derecho agrario, o bien algunos otros nombramientos que podamos encontrar dentro de la lista de elegibles o todos los medios, recursos que tenemos que poderlos nombrar. Entonces, de esta manera vamos llevando un control y haciendo trabajos, planes remediales para que se pudiera ir avanzando. Ahorita, por ejemplo, estamos con el tema de la circular 0625, tratando es un gran reto. Sí, es un gran reto, pero pues viendo a ver cuáles son los motivos que nos mantienen ahí esos asuntos para priorizarlos, hacer listas, darle seguimiento, sacar esos asuntos. Algunos vos sabés de que no es que están ahí porque los despachos lo quieran, sino están pendientes de peritajes, notificaciones, o incapacidades que a veces atrasan por parte de los litigantes, atrasan su señalamiento para el juicio. Y bueno, entonces tenemos que analizar eso, y los que realmente están ahí atrasadillos porque tal vez sean asuntos complejos, pues los estamos ubicando en listas de prioridades, aunque el fallo sea más reciente, para que se puedan salir. Entonces, más o menos, esa es como la función. Realmente nuestra función no es sancionatoria, ni andar buscando a ver a quién mandamos en inspección, como tal vez a veces se piensa, pero sí estamos en la obligación de que tenemos que darles insumos a la dirección de planificación cuando, por ejemplo, un despacho no cumple sus cuotas de trabajo
pero no hay una justificación de por qué no lo hagan, ¿verdad? Entonces, tal vez en esa parte, pues damos insumos que a quien le corresponde en última es al Consejo Administrativo de cada circuito, ya si lo considera mandarlo al Consejo Superior y que el Consejo Superior decida si va para la inspección o no. Pero no es una función de nosotros porque la idea más bien es, cuando nos enteramos que va a la inspección o que ya hizo visita, es acudir al despacho y solventarles, ayudarles a colaborarles en lo que pueda. Claro. Ordenarlos Sí, para. sí, en realidad en otras materias ya tienen muchísimos años. Me parece que empezó con la reforma del Código Procesal Civil, si no me equivoco, y ha venido en todas las materias. Pero también, ¿cuál es el ligamen de la gestoría con las comisiones jurisdiccionales? Bueno, yo siento que ahorita el perfil del gestor que ha estado en trabajo, ¿verdad? Por parte de la Dirección de Planificación, que está un poco disperso. Algunos tienen como una función, otros como... Entonces está tratando de unificarse, que es lo que se pretende. Pero, por lo menos en la parte agraria, pues es llevarle a la comisión esos oficios que van dirigidos a ellos, explicarlos, porque al fin y al cabo los magistrados y magistradas que lo conforman están en diferentes ocupaciones. Entonces mi trabajo es como resumirles a ellos el oficio, de qué trata, qué es lo que se pretende, y en aquellos acuerdos del Consejo Superior donde hay un acuerdo específico para la comisión, para la gestoría, pues hacérselos saber a ellos de qué manera lo puedo trabajar y que ellos también tengan conocimiento cuál es la función que tienen que hacer para ver cómo guiamos el trabajo, ¿verdad? Y tal vez realizarlo a través de nosotros, presentárselos a ellos y que lo aprueben. Es una manera de facilitarles a ellos ese trabajo por sus cargas de trabajo también, explicar, obviamente dentro de las actas tienen conocimiento, no es que yo llego a decirles lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, hay evidencia de que es simplemente pues resumirles el trabajo en ese sentido y de ahí yo movilizarlo, lo que tenga que mover, porque también recordar que dentro de las comisiones tenemos magistrados y magistradas que no son de la materia, son de otras materias. Entonces, creo que ahí en ese punto es importante aclarar que la Corte Plena, que está integrado por las magistradas y los magistrados, nombran en su seno diferentes comisiones jurisdiccionales, pues la materia agraria no escapa de ello y se integra por magistrados y magistradas. Ellos funcionan, digamos, su función primordial es asesorar, es un brazo auxiliar de Corte Plena y también de Consejo Superior. Hay que recordar que tenemos la Corte Plena y Consejo Superior donde se dividen competencias para poder llevar toda la gestión de un poder de la República. Entonces, eso es muy importante. Ahora, tal vez si vamos conversando de cuál ha sido el camino de esta reforma procesal que se está implementando. El proyecto de la reforma ¿verdad? Que ya tiene sus antecedentes del por qué llegamos a la decisión de que había que hacer una reforma al código, se empieza a trabajar a través de un proyecto, por administración de proyectos, ¿verdad? Entonces la Dirección de Planificación pues toma, digamos, el liderazgo, se hace cargo del proyecto bajo un cronograma de trabajo, que esa es la administración de proyectos, que se hace de esa manera. Es un proyecto que podríamos definirlo como predictivo, podría llamársele, porque tiene su cronograma y sus tiempos de finalización en cada una de sus tareas entregables que debía de cumplirse. Entonces, dentro de este proyecto se analiza todo aquello que es importantísimo para poderlo sacar adelante, como lo es, por ejemplo, la confección de las plantillas que se tenían que hacer, adecuarlas al código nuevo. Esto sin hablar todavía de reforma, porque recordate que pasamos primero por el proyecto de implementación del código. Sin embargo, implementando el mismo, nos damos cuenta de que necesitamos una reforma, por muchas situaciones, ¿verdad? Pero había que sacar el proyecto porque ya el proyecto ya estaba, ya había sido aprobado, ya el código era ley. O sea, antes de que llegara, digamos, a entrar en vigor, ¿qué camino tuvo? Haciendo una pausa. Exacto, sí, para no confundirlo, con la reforma. Es hacer la implementación a través de este proyecto que te digo, donde cada uno de los entregables tenían relación para poder hacerlo efectivo. Como por ejemplo capacitaciones, el tema de modernización de tecnología que había que adecuarlo a las nuevas tecnologías que ha adquirido el Poder Judicial a raíz de la pandemia, que nos ha traído unos cambios
¿verdad? Increíbles que no contábamos antes, nunca pensábamos en tener por Teams y todas estas cosas que ahora hemos tenido. Bueno, pues se ha tenido que readecuar, se tuvo que readecuar, es parte de los entregables, capacitaciones, plantillas, hay un desglose ahí grande, ¿verdad? Que se tuvo que hacer. Bueno, todo esto implicaba un trabajo grande. En neta parecía pues como muy sencillo. Y aquí tenemos que entonces requeríamos de recursos ordinarios, como era TI, la misma dirección de planificación, con estadística, escuela judicial, y empiezan a participar un montón de agentes ahí importantísimos para esto. Y esto se nos lleva un montón de tiempo, ¿verdad? Por eso te digo, suena como cortito donde uno lo ve, el cronograma. Lo sacar a concurso también las plazas de juez 3 para que tengamos más personas. También había que estar pendiente de eso, de las listas. Dentro de este proyecto incluso se incluye la reforma. Entonces también se empieza a trabajar ya en la reforma. Pero antes, en realidad es poder llegar a las condiciones más óptimas del código, porque era un cambio demasiado grande el que había. Se trata también de conseguir el recurso, porque sabemos que necesitábamos más recursos para él. Ahí es donde nos empezamos a encontrar con esas pequeñitas trabas que nos llevaban a temas de la reforma. En la práctica en sí, también tenemos 2 audiencias, entonces había que también ver el tema de tecnología, de cómo adecuar, porque nos pide que llevemos cámaras, grabación, cámaras de video, perdón, y grabadoras para hacer en el campo. Entonces, ¿qué te digo? Realmente el trabajo fue guiarse completamente por los plazos que establece el cronograma. En cada uno de estos entregables, trabajar en ellos y empezar a reunirnos con todas las jefaturas de todos los departamentos a pedir platas, de verdad, incluso de la comisión no tenía recursos, a ver quién nos pedía plata, quién nos prestaba plata porque la partida que tenemos es para capacitaciones, no para otras cosas, e incluso tener que recoger plata, por ahí se nos prestan de TI, de sobrantes que tengan, no porque les sobre, pero a veces tienen un proyecto y ahí hay algunos sobrantes, vos sabes la situación que está pasando, pues cada departamento, pero a ver dónde conseguimos esos dineros. Pero en realidad se enfocaba en desarrollar cada uno de esos entregazos. Porque es muy importante aclarar que el código fue aprobado en el 2018. 10 años antes empezó su camino legislativo, 2018 se aprueba, pero se dan varias vacancias o algo así como decir congelados, ¿verdad? Para su aplicación, fundamentalmente por la necesidad de poder generar toda esa plataforma que se requiere cuando hay un cambio procesal, porque la visión del Código Procesal con la Ley de Jurisdicción Agraria, como vamos a estarlo discutiendo en otros episodios, precisamente viene a procurar reformar, a llegar a la altura de todas las reformas procesales, la laboral, la civil, y por esa razón es que el camino para llegar a este 28 de febrero de 2025, que es cuando entra en vigor finalmente, es un camino muy duro administrativamente, porque no se trata solamente de llegar en las oficinas y decir cambio, ¿verdad? Y algo que a mí me llama mucho la atención es precisamente lo que decís, bueno, de unas cámaras y las grabadoras de periodista y una cámara de video. Parece sencillo. Que parece sencillísimo y podríamos tal vez decir, bueno, pero ¿cómo vamos a invertir tanto tiempo en eso? Bueno, es que nosotros como jurisdicción somos parte de todo un presupuesto global y de una serie de competencias distribuidas. Y yo recuerdo en la presentación que hizo la comisión del Código Procesal, que la magistrada Carmen María Escoto, que fue quien lideró el proceso de esa versión, que es la que finalmente se aprueba, ella reconocía tu trabajo. Y a mí me parece que efectivamente algunas veces es como ignorado, como no ignorado, sino desconocido. Invisibilizado. Claro, por la misma dinámica. Entendemos que la labor sustancial y fundamental, por supuesto, es la administración de la justicia, ¿verdad? Es estar recibiendo la demanda, dándole el curso, llegar a las audiencias y demás, pero para que esa situación llegue, requerimos de toda una organización.
Vieras que ahora que usted menciona, recordar que el código se aprueba, en principio tenía que entrar en vigencia en el 2020, pero nos topamos con la pandemia. Eso, ya solo eso fue un año de un rezago que no se pudo hacer mucho. O sea, y ahí es donde se empieza a desarrollar los temas de tecnológicos. Posteriormente vienen temas presupuestarios, que en realidad es un gran reto para la institución, es que no solo en materia agraria, sino a todo nivel. Cuando el código se redacta, que es en el 2008, pues se pensó en un momento distinto, una realidad del país distinta, una realidad de la institución distinta, y donde podríamos hablar de que hay un poquito como de bonanza. Así que el código plantea y deja ver la necesidad y abre ese espacio para que se creen más despachos judiciales y otra sede del tribunal, ¿verdad? Pero cuando empiezan los recortes presupuestarios, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que no podemos hacerlo. Esto nos lleva también a pensar entonces en la reforma. Pero bueno, esa es una de las primeras vacancias, después se dan 2 vacancias más, una incluso solicitada por el Ministerio de Hacienda, de hecho, ¿verdad? Porque suspende todos los proyectos, porque está pasando el país en un momento difícil. Y eso que decís es muy cierto, porque en cuanto a la invisibilización del trabajo en la gestoría, porque nunca se ve, en realidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reunión con planificación para solicitar y hacerles ver que necesitamos más recurso humano en tal zona, que es un juzgado complicado, y pedir sus permisos con goce, hay que hacer una gestión primero, un oficio, justificarlo, y el por qué, hacerles ver los números. Al final la dirección de planificación te presenta el oficio, pero la dirección de planificación te lo presenta el Consejo Superior y lo aprueba, pero vos no apareces, no aparece tu trabajo, no aparece al final cualquier gestión que te plantilles. Entonces sacamos a alguien con un permiso sin goce para que nos ayude a esa labor, porque yo como gestora debo coordinar, no es que me toca a mí realizarlo. Por ejemplo, yo no puedo hacer todas las capacitaciones, yo no puedo hacer todos los cambios de plantillas, primero porque no tengo la expertise en el tema, por ejemplo en TI, cosas que se tienen que hacer o capacitaciones que provienen de, temas tecnológicos, pues no las puedo dar yo. Yo lo que me toca es coordinar y que se hagan efectivas y que apurarlas. Es que no soy yo, hay un montón más en fila también, ¿verdad? Que están esperando. Es que se nos juntaron muchísimas. Se nos juntaron muchas reformas también. Vamos en la recta final de este episodio y me gustaría que nos dieras tu opinión, pero ya ahora saliendo del rol de gestora para que te volvás a colocar en tu gran experiencia como jueza agraria, ¿cuál podemos decir que son tal vez 2 grandes retos de la implementación del Código Procesal Agrario? Bueno, yo pensaría que el presupuestario. Definitivamente el presupuestario es un reto que tenemos y creo que el más importante, porque al final es el que nos permite llegar a muchas cosas, nos permite crecer con más recursos, que sería lo ideal. Sería ideal tener un segundo tribunal que conozca, porque es un único que conoce todo el país, máximo con los plazos legales que se establecen dentro de él, ¿verdad? Entonces, más jueces, incluso si se pudiera crear más despachos sería también muy importante. Ese es un reto que nos lleva a montones de cosas. Y yo creo que otro reto que yo resaltaría son las capacitaciones. Sí. Las capacitaciones son tan importantes y a mí me da pena a veces cuando veo algunos cursos que tal vez los técnicos, pero por cuestiones de tiempo. Sí. En realidad no es porque ellos no quieran, es por cuestiones de tiempo, que a veces los técnicos desprecian ese momento que tienen, porque a veces son 4 horas y dicen, pero ¿cómo las hacemos dentro de los horarios laborales? Sí. Y casi nadie quiere después del horario laboral, ya que están cansados, pues dedicarlo. Pero a veces mi recomendación es que traten de hacerlo, ¿verdad? Porque el cambio que trae el código, pues es bastante grande. Y si no nos preparamos para ello, si no nos capacitamos, nos quedamos atrás. Sí. De verdad que no nos quedamos ahí. El código trae más temas muy novedosos y desconocidos para nosotros. Entonces, creo que los retos son el presupuestario. No meto el presupuestario dentro de las capacitaciones porque se está asociando con recurso ordinario, porque creo que tenemos voces excelentes que dan capacitaciones muy, muy buenas. Entonces, lastimosamente, pues no se les paga, porque, ¿verdad? No tengo recurso ordinario, entonces por eso no lo meto dentro del presupuesto para ellos. Pero sí son 2 retos que tenemos que enfrentar y ver cómo
Claro que sí. mejorar. Bueno, entonces queremos agradecerles habernos acompañado en esta charla que hemos tenido hoy con doña Rebeca Salazar. Invitarles a que nos sigan por las diferentes plataformas. Los que nos están observando al pie verán que también pueden seguirnos por YouTube y por Spotify. Y agradecer este esfuerzo de la Escuela Judicial, de su equipo técnico y también de la Comisión de Agrario para poder llevarles esta información clara, precisa, sucinta ciertamente, pero que esperamos que sea el abrebocas para que puedan seguir escuchándonos y aprendiendo más sobre esta reforma procesal agraria.